Gloria a Dios, saludos y bendiciones a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias, aleluya, por estar ahí, fieles, sintonizando cada domingo. Aleluya, sé que muchos por cuestiones horarios es distinta hora y nos ven a distinto momento porque no están aquí en España. Así que valoramos enormemente el esfuerzo que usted toma de seguirnos, aleluya, dejar su comentario. Muchas gracias. Sabemos, gloria a Dios, por comentarios, aleluya, que está siendo de bendición cada una de las retransmisiones, cada una de las palabras que usted escuche. Así que, gloria al Señor, lo hacemos con esa intención, que usted sea fortalecido, bendecido, gloria a Dios, y que sea el Espíritu Santo guiándole. Como siempre les digo, aleluya, no se conforme con ver predicaciones por internet. Busque una iglesia, una buena iglesia donde usted sea pastoreado, donde tenga un pastor, donde tenga hermanos físicos y no virtuales, tenga hermanos, gloria a Dios, donde hierro con hierro se vaya limando y se vaya forjando el carácter de Cristo en usted. Le animo y le invito a que busque una buena iglesia y unos buenos pastores. Amén. Si mientras tanto no le es posible o no tiene la oportunidad o la posibilidad, gracias, aleluya, por habernos escogido entre todo ese barullo de gente que hay en Facebook y nos pueda seguir, gloria a Dios, cada domingo. Muchas gracias, Dios le bendiga. Y la iglesia aquí en Granada, Fuego Vivo, le da un fuerte aplauso de bienvenida. Dios lo bendiga. Amén y lo guarde. Amén. Gloria a Dios, cuando nos convertimos al Señor, aleluya, de una forma plena, total, aprendemos a confiar en Dios, aleluya, y nos dejamos sujetar de su mano, confiar plenamente en Dios, aleluya, en todas las cosas, aleluya. Pero en el tiempo, en el caminar en Cristo, solemos cambiar muchas veces. Y donde antes empezábamos o confiábamos en Dios en todas las cosas, aleluya, por la provisión diaria, por la bendición diaria, porque Él, aleluya, nos sostuviera en todos nuestros caminos. Poco a poco, gloria a Dios, como que nos vamos soltando un poquito de esa dependencia de Dios y muchas veces nos creemos fuertes, sobrados y creemos que muchas cosas nosotros le tenemos que ayudar a Dios a hacerlas. Amén. Y eso, gloria al Señor, se traduce después en una falta de confianza en Dios y posteriormente, aleluya, dejamos poco a poco de ir confiando en Él para empezar a confiar en nosotros o confiar en lo que podemos hacer. Y de algo de esto le quiero hablar en esta mañana y seguro que le va a edificar y va a bendecir su vida. Salmos capítulo 30, versículo 1, dice así, aleluya, el rey David dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no desvaneciese, descendiese a la sepultura, no con dolor, aleluya, esto no fue como un dolor de cabeza que uno tiene, gloria a Dios, amén, sino que cuando dice aleluya, que descendió al Seol, imagínese cómo se encontraba David, en qué situación se encontraba, gloria a Dios, él estaba prácticamente muriéndose o sentía que se estaba muriendo en su angustia, en su dolor, aleluya. Dice versículo 4, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria, gloria a Dios, aleluya. Cuando usted visita una ciudad y ve un monumento, eso es un memorándum, diga conmigo un memorándum. Eso realmente lo que es, o han puesto esa estatua, es para que hacer memoria o conmemoración de algo. Amén. Cuando usted ve a alguien, es para que usted recuerde que esa persona hizo algo importante. Entonces, cuando va a haber un monumento, ese memorándum que le han creado algo, de esta es la misma forma, aleluya, que se expresa David, aleluya, cuando dice, celebraré la memoria, tu memorándum, aleluya, de su santidad, aleluya. Dice, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor, ¿qué dice? Dura toda la vida. Amén. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y aquí, gloria a Dios, cambia un poco la cosa. Dice, aleluya, escondiste tu rostro y fui, diga conmigo, escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré.
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi guardado, mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu eterna y bendita palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres. Habla, Señor, y trae, mi Dios, entendimiento, Señor, de tu palabra rema, y tu Espíritu nos ministre en este día, Señor. Salgamos fortalecidos, llenos, Señor, de ti, Padre. Confróntanos, enséñanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este salmo, aleluya, se ve al principio de todo, es un salmo que pone a la dedicación de la casa del templo de Dios, aleluya. Amén. Es un salmo cantado, aleluya, y creado por David, hecho para cantar, aleluya, no en la inauguración del templo, pues en esa inauguración usted sabe que David ya no estaba, ¿verdad? David no pudo ver el templo terminado, ni pudo inaugurar el templo, gloria a Dios. Pero David, aleluya, decidió, aleluya, santificar la tierra, dedicar esa tierra a Dios. Y en ese momento suponemos, aleluya, que allí entonces David cantó este salmo. Aleluya, y canta en memoria de la santidad de Dios, dice el versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor, su misericordia, su gracia dura toda la vida. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y en esta mañana vamos a pintar un cuadro mental. Ahí donde usted está, imagínese y proyecte un cuadro, gloria a Dios, de la experiencia que tiene David en un momento dado en su vida. David, aleluya, cometió algunos pecaditos en su vida, gloria a Dios, amén, y pecó y tuvo, gloria al Señor, un pecado muy grave que cometió, aleluya, delante de los ojos de Dios, y no es aquel que muchos están imaginando, pensando en esta mañana, gloria a Dios. Algunos piensan, aleluya, y dicen, bueno, sí, cuando hizo lo que hizo con Betsabé, eso fue terrible. Fue un pecado horrible y trajo un castigo sobre su vida, amén. Cuando mandó, aleluya, a Urías ponerlo al frente, ¿verdad? Que mataran al marido de Betsabé para quedarse con Betsabé. Gloria a Dios, porque dice que mientras el ejército estaba peleando, David estaba, gloria a Dios, levantándose de la siesta, paseando por todo el reinado, gloria a Dios, por el terrazo, dice exactamente, y allí, gloria a Dios, como el que no quiere la cosa, ¡pum!, se asomó a la ventana y vio, gloria a Dios, a Betsabé que estaba bañándose, aleluya, y dice que en ese momento, aleluya, se fijó y se prendó en ella. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué le pasó eso a David? Porque no estaba en el lugar que tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra con todos sus hombres, aleluya, y por estar distraído, gloria al Señor, pensando en otras cosas, ahí el diablo tomó ventaja, gloria al Señor. Y dice, aleluya, la palabra de Dios nos cuenta de este pecado que David realizó con Betsabé, pero en ese pecado tan solo tuvo una consecuencia en el cual murieron dos. Bueno, murieron tres porque Urías también lo mandó matar David, pero consecuencia de ese pecado, dice la palabra de Dios, que fueron dos. Aleluya. Y muchos piensan, aleluya, que en toda su vida David no cometió más errores, pero David, a pesar de que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, era un hombre como tú y como yo. Amén. No era un superhombre, no era Superman ni Batman ni nada parecido. Era un hombre, aleluya, como tú y como yo. Gloria a Dios. Y el gran error, aleluya, y el gran pecado que tuvo David fue que un día cuando David era rey, cuando David tenía su trono, cuando David, aleluya, se sentía poderoso, aleluya, y seguro, ya había conquistado a todos sus enemigos, ya había conquistado todos los reinos de su alrededor, aleluya, y no solamente había conquistado, gloria a Dios, a sus enemigos, sino que subyugaba al extremo a sus enemigos, gloria a Dios. Los tenía viviendo en sus tierras y pagándole el alquiler a David. Imagínense, el hombre, ese David era un vivo que no veas, como mínimo tenía hecho finanzas o algo parecido. Dice, bueno, voy a subyugar a los pueblos de alrededor, los voy a poner, aleluya, para que me trabajen las tierras y si quieren vivir en las tierras que me paguen encima. O sea, era algo impresionante este David, aleluya. Así que no solamente venció a los reinos, sino que subyugó a los reinos, muchos de ellos los metió dentro de su ejército. Usted recuerdan a ese tal Urías el
heteos, ¿verdad? Cuando él venció a los heteos, cogió parte de las tropas de los heteos y los fundó, aleluya, dentro de su reino, dentro de su ejército, gloria a Dios. Urías no era israelita, era heteo, pero pertenecía al reino, aleluya, de David y perteneció al ejército de David. Él era un conquistador nato, gloria a Dios. Imagínese a David con ese poder en su imaginación, viste ese cuadro, aleluya. Él se sentía seguro en su trono, él se sentía poderoso, fortalecido, aleluya, se sentía con un gran ejército. Y ahí vemos que en este salmo, en el Salmo 30, como David, aleluya, dice en el versículo 6, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Aleluya. Amén. ¿Desde qué punto estaba hablando David? David estaba hablando desde su corazón, ¿verdad? Desde lo que él sentía, aleluya. Y dice, en mi prosperidad, en todo lo que he alcanzado, aleluya, no seré conmovido. Me siento fuerte, me siento, gloria a Dios, poderoso. Tremenda la declaración, aleluya, que sale de la boca de David. Nadie puede conmigo, gloria a Dios. A pesar de que la gracia de Dios fue derramada sobre mí, ninguno de mis adversarios puede conmigo. Es que tengo una alergia de muerte. Ayer estaba terrible. Dice versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Gloria a Dios. Y en su seguridad, gloria a Dios, en su prosperidad, ordena al pueblo que se haga un censo. Diga conmigo, un censo. Y todos los que estaban alrededor, inclusive un sobrino suyo que se llamaba Joab, diga Joab, aleluya, que de espiritual no tenía nada, Joab, ¿sabes? Era un poquito bárbaro, este muchacho era violento, le llamaban el cortacabezas. O sea, el chaval todavía le faltaba un poquito de mano, ¿verdad? Para ser corregido, pero hasta él, gloria a Dios, le dice a su tío, al rey David, aleluya, que desista de hacer ese censo. Y le dice, aleluya, mira, David, hacemos, gloria a Dios, y te damos lo que quieres. Tú quieres en palacio aire acondicionado, te montamos el aire, no hay problema. Quieres un jacuzzi, te ponemos un jacuzzi. Lo que quieras, pero no hagas un censo. Amén. Hasta dentro de su locura, este hombre, Joab, aleluya, le dice, detente de hacer un censo, porque los censos, aleluya, solamente los pedía Dios, y solamente los demandaba Dios. Amén. Pero en este salmo vemos, aleluya, como David quería comprobar cuál era su fuerza, cuál era su ejército, qué es lo que él había conseguido y mandó a hacer por fuerza, aleluya, este censo. Y alguien más adelante, vamos a ver quién, se le metió en la cabeza que debía de hacer ese censo. Tuvo 9 meses David para poderse arrepentir, aleluya, de no hacer ese censo, pero él tenía la idea clara. Quería tener y censar todo, aleluya, los hombres de guerra que tenía con él. Y sabía que esto era en contrario a la ley de Dios, porque Dios era el único que en anteriores veces había demandado a Moisés, gloria a Dios, hacer un censo del pueblo, pero porque lo había demandado él, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe por qué era algo que estaba en contra de los principios de Dios, aleluya, este censo? Porque no estaba, aleluya, para contar, aleluya, la gente que vivía en Israel. Estaban exclusivamente para contar la gente de guerra, aleluya. Amén. Y solo él era, aleluya, y solo él podía pedirlo directamente Dios, aleluya, ya que Dios es llamado Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y el título Jehová, Dios de los ejércitos, proviene, aleluya, del hebreo Jehová Shabaot. Diga conmigo, Shabaot. Aleluya. Algunos han cantado ese cántico, Jehová Shabaot. Bueno, pues ahí está diciendo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y significa literalmente el Señor de las huestes o de los ejércitos. ¿Y qué significa ejércitos en la Biblia? Gloria a Dios, porque no se refiere principalmente a guerras humanas, sino a 3 realidades. Primero, aleluya, a los ejércitos celestiales. Diga conmigo, ejércitos celestiales. Salmos capítulo 103, versículo 20. Dice, ya lo fuerte. Bendecid a Jehová, vosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aleluya. Diga conmigo, Dios es el Dios de los ejércitos celestiales. Amén.
Asimismo, gloria al Señor, es el Rey de los ejércitos cósmicos, aleluya. Estrellas, aleluya, universos, todo gira bajo su gobierno divino. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 2, versículo 1, aleluya. Dice, fueron pues acabadas los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Este ejército, aleluya, habla de ese ejército de la creación ordenada por Dios. Amén. Y también sobre los ejércitos terrenales. Aleluya, bajo la soberanía de Dios. Aleluya, como dice Isaías capítulo 13, versículo 4. Así que en estos tres aspectos significa, aleluya, o tiene poder el nombre Jehová de los ejércitos. El ejército celestial, el ejército cósmico y el ejército terrenal. Dice Isaías 13, versículo 4. Léalo fuerte. Oiga, están bien organizados ustedes, ¿eh? Uno va por Monoachil, el otro va por el río Ebro, el otro va por Murcia, llegando a la costa en Motril, aquí cada uno. Vamos a leerlo una vez más. Estruendo de multitudes en los montes, como los de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa, revisa a las tropas para la batalla, gloria a Dios, amén. Por eso ejércitos, gloria a Dios, habla del dominio total, de la autoridad absoluta y del gobierno universal de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Por eso, aleluya, era el hacer un censo, era una desobediencia, aleluya, al mandato dado por Dios, pues Él era el Rey y el Dios de los ejércitos. Amén. Y le voy a decir algo en esta mañana. Uno de los peores pecados, aleluya, por no decir el peor, aunque sabemos que Dios aborrece todos los pecados, ¿cuántos lo saben? Pero en concreto, uno de los pecados que Dios más aborrece, aleluya, y es el que puede traer peores consecuencias a tu vida, es la desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia. La desobediencia a Dios, aleluya, es el pecado que le aseguro traerá un futuro incierto. Amén. Un futuro impredecible en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque te sales de la voluntad de Dios para hacer tu voluntad. Amén. Eso es la desobediencia. Cuando tú eres obediente a Dios, tú haces la voluntad de Dios. Y cuando tú eres desobediente a Dios, lo que haces es tu propia voluntad. Y en tu voluntad, el futuro es incierto. Pero en la voluntad de Dios, su futuro siempre es seguro. Amén. Por eso nunca te alejes de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está siempre seguro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno, gloria a Dios, se guarda en la obediencia a Dios, camina bajo la sombra del Altísimo. Amén. Bajo su cobertura, aleluya, en la voluntad de Dios. Cuando usted dice, gloria a Dios, ve a la derecha y Dios te dice a la derecha, ¿quieres un consejo? Ve a la derecha. Y si Dios te dice, vete a la izquierda, ¿quieres otro consejo? Vete a la izquierda. Amén. Y si el Señor dice, párate, párate, aleluya. Dios, sé obediente a Dios y te irá bien, gloria al Señor. Amén o no amén. Pero desafortunadamente, la mayoría de las veces, normalmente, siempre nosotros tenemos mejores y brillantes ideas mejores que las de Dios. ¿Verdad? Y cuando Dios dice algo, dice, bueno, sí, pero eso está bien, pero yo creo que tengo algo mejor. Amén. Y siempre procuramos hacer nuestra propia voluntad y muchas veces así es como nos va, aleluya. Si Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, aleluya, Él conoce el principio y el final de nuestro caminar, amén, Él no va a preparar nada malo para ti. Mantente en su voluntad, guárdate obediente en su palabra y te puedo garantizar que todo te saldrá bien, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, porque antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Saben que el pecado entró en la tierra a través de eso, pero hubo un pecado antes que el pecado en la tierra y fue el pecado en el cielo. Y el pecado en el cielo entró por el orgullo, diga conmigo, amén. Porque el orgullo y la desobediencia siempre van de la mano.
Cuando uno se hace altivo y orgulloso, siempre tiende a desobedecerlo todo. Amén. Porque se cree superior. Y aquel, aleluya, que desobedece muchas veces o la mayoría de las veces es por orgullo. Así que la desobediencia y el orgullo siempre, siempre van ligados. Amén. Por eso, aleluya, dice Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes que la caída, la altivez de espíritu. David, gloria a Dios, no tenía más enemigos. David estaba seguro, estaba firme en su lugar, pero por allá, gloria a Dios, no sé, aleluya, se le coló un espíritu, se le coló un pensamiento, aleluya, de inseguridad, de altivez. Y mire, mi hermano, quién fue aquel que sembró ese pensamiento en él. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. No fue una idea rocambolesca que se le ocurrió a David un día que se levantó y dijo, hoy censo. No. Dice la palabra del Señor que alguien estuvo maquinando en la mente de David, ¿verdad? Y dijo, ahora que eres fuerte, ahora que te sientes seguro, ahora que eres rey, aleluya, de un montón de reinos, tienes suyuzgado a todos los reinos, los tienes sirviéndote para ti, gloria a Dios. Cuenta el censo, mira a ver, aleluya, cuánto tienes, amén. Metiéndole el pensamiento, mira lo seguro que estás en ti mismo. Y por eso es Satanás quien metió e infiltró ese pensamiento. Y muchas veces, aleluya, por desgracia, podemos permitir que se nos plante, esa misma semilla y preguntarnos cuántos miembros tenemos, cuánto dinero hay, cuántos seguidores tenemos en Facebook, cuántos ministerios tenemos. Y olvidamos preguntarnos cuánta presencia de Dios hay, cuánta obediencia, cuánta santidad, cuánta consagración. Amén. Cuánta dependencia del Espíritu hay en la iglesia. Porque esas son verdaderamente las preguntas que nos tenemos que plantear, gloria a Dios. No cuántos somos, no los números, aleluya. No en que tenemos la iglesia más grande, la iglesia más próspera, sino cuánto de Dios hay en la iglesia. Amén o no amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Escuche bien, gloria a Dios. Gedeón con 300 hombres, aleluya. Según el humano razonamiento, 300 era igual a derrota. Amén. Gloria a Dios. Según Dios, 300 más Dios era mayoría. Amén. Así que no le importó a Gedeón solo ser 300, gloria a Dios. Él venció porque tenía a Dios de su parte. Por eso lo importante no son los números, es que Dios esté en medio, aleluya. Amén. En vano luchamos, en vano nos podemos fortalecer si Dios no está con nosotros, aleluya. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. David quiso contar, aleluya, cuántos hombres de guerra poseía. Y justo David, mi hermano, era el menos indicado para hacer esto, aleluya. Pues él fue y le fue revelado por Dios que Jehová era Jehová Dios de guerra, Jehová Dios de los ejércitos. Desde siempre él supo que Dios peleaba por él. ¿Cuántos dicen amén? Frente al oso, gloria a Dios, frente al león, aleluya. Aun siendo tan solo un joven pastorcillo, David siempre supo, aleluya, que Dios le daba la victoria, amén. Cuando se tuvo que enfrentar a Goliat, Dios peleó por él, aleluya. Por 14 años Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo y Dios lo protegió, lo sustentó, lo guardó. Jehová era su monte alto, Él era su castillo fuerte, Él era su roca, aleluya, amén. No había nadie que se pudiera sentir más seguro que David, con que Dios era su Dios, que Dios, aleluya, era quien le daba la victoria, amén. Pero permitió que Satanás, aleluya, le viniese con un cuento en su mente y dile, David, haz un censo para saber lo que tienes. Aleluya. Y David, aun sabiendo que Dios le había ayudado siempre, que Dios siempre había vencido, aleluya, que Dios siempre le había dado la autoridad, que Dios le había puesto en esos lugares, David censó a su pueblo. Y ahí le traen el informe del censo, aleluya, a los hombres de guerra. Y agárrense. Dice la palabra de Dios que había 1.100.000 soldados o hombres de guerra y 470.000 de la tribu de Judá. Amén. Porque los de Judá contaban aparte. Esos contaban como 4 de los otros soldados. Aleluya. Amén.
Ellos eran los que llevaban la bandera del león de Judá, gloria a Dios. Esos eran los Ferrari de los soldados. Esos eran soldados, gloria a Dios. Aquellos que pertenecían a la tribu de Judá, gloria a Dios. Soldados fuertes, aguerridos, hombres en batalla, gloria al Señor. Y allí en medio de ese reporte, 1.570.000 hombres de guerra, aleluya. Sin contar los levitas y sin contar, aleluya, parte de la tribu de Benjamín. Y aquí, mi hermano, está el gran pecado de David. Él se siente más seguro que nunca. Entonces Dios se enoja contra David. Amén. Mira, cuando Dios se enoja, Dios no te desecha, Dios no te da un golpe, Dios no te maltrata. Aleluya. Dios no da golpe a sus hijos. Amén. ¿Cuándo dicen gloria al Señor? Porque muchas veces todavía tenemos esa mentalidad medio católica, rancia, de cuando éramos niños, que cuando uno se daba un golpe, ¿has visto? Dios está castigado. Y pensamos que Dios nos castiga con golpes. Y te hacías daño en la espinilla. ¡Ay! ¿Has visto eso? Amén. Diga conmigo, Dios no castiga a sus hijos. Amén. Si alguien le dice que Dios castiga a sus hijos, ese no es Dios. O por lo menos no es mi Dios. Aleluya. Amén. Dios no castiga a sus hijos. Aunque alguna vez que otra, aleluya, cuando se merece, si le tiene que dar un cachete, se lo da. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y la forma en la que Dios se enoja, aleluya, fíjese qué forma más curiosa. Dios se enoja, aleluya, volteando su rostro. Mire, no hay nada más peligroso que tú quieras clamar a Dios y no le halles. Amén. No hay nada más preocupante, aleluya, que tú clames a Dios y Dios no te conteste. Aleluya. Y dice, gloria al Señor, en el versículo de David, en este salmo que hemos leído, tú giraste tu rostro y yo fui turbado. Versículo 7 del capítulo 30 de Salmos. Amén. ¿Qué dice? Porque tú, Jehová, escondiste tu rostro y fui turbado. Escuche bien, mi hermano, en esta mañana, cuando te sientes confundido ante las decisiones, es porque Dios te está diciendo, ¿confías en tus propias fuerzas? ¿Confías en tu talento? ¿Confías en tus méritos? ¿Confías en tu inteligencia? Aleluya. Y sobre esto déjeme decirle algo, porque hay gente que muchas veces confunde lo que es estar lleno de sapiencia, de conocimiento, a lo que es tener sabiduría, y no tiene nada que ver. Tú puedes ser la persona más sapiente del universo y ser la persona más necia en cuanto a la sabiduría. Amén. Porque la lógica y la inteligencia la puedes trabajar tú, pero la sabiduría es un don de Dios. Amén. Y yo prefiero tener mucha más sabiduría que inteligencia. Porque el que es sabio es inteligente, pero no todo el que es inteligente es sabio. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya. Pero antes, mi hermano, de enviar el castigo, aleluya, la desobediencia que había causado David con ese censo que por tripas quiso que se realizase, Dios tuvo misericordia de David, porque diga conmigo, Dios siempre, dígale al hermano que tiene al lado, siempre tiene misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios en su misericordia le manda a David un profeta. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta Gad se presenta delante de David y le dice, David, mira, vamos a jugar a un juego. ¿Sabes el juego este de las 3 puertas, que tú tienes que elegir una de las puertas? Bueno, pues le dice, mira, hay 3 puertas y detrás de cada puerta hay un juicio. Así que puedes elegir con cuál de las 3 puertas te quedas. Amén. Aleluya. Y Dios le da a David 3 elecciones. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 12. También lo puede ver en Segunda de Samuel, capítulo 24. La misma historia, pero estamos tomando como referencia Primera de Crónicas, capítulo 21. Le da 3 opciones y la primera, aleluya, le dice así. Diga conmigo. Escoge para ti. Y le da a escoger estas 3 cosas. O 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado?
Amén. Fuertísima la elección que le da, ¿verdad? Le dice, mira, te voy a dar 3 opciones. Dios te da 3 opciones. Número 1, aleluya. 3 años de hambre. Y David empieza a pensar, David que era un tío listo, usted recuerda, y dice, en 3 años de hambre me quedo, aleluya, se me muere el pueblo. Entonces dice, esta no me mola. Y dice, la 2, vamos a ver, esa puerta no me sirve. La 2. Y dice, entonces, durante 3 meses sufrirás la derrota de tus adversarios mientras te alcanzan a espada tus enemigos. Amén. Y él piensa y dice, 3 meses de asedio contra todo el pueblo, aleluya. Amén. Y encima me perseguirán a mí, gloria a Dios. Vendrán con espada contra mí. Y dice, esta tampoco me gusta. Y dice, la tercera, ¿cuál era? Y dice el profeta, aleluya, confía en el Señor porque Jehová te juzgará él mismo a ti. Aleluya. 3 días de la espada del Señor. Amén. Sorpresa, aleluya. No me gusta la 1, ni la 2, mejor ni la pienso. Mejor la 3, que Dios me juzgue. Amén. Total, aleluya, los hombres si vienen contra mí no van a tener ninguna misericordia de mí. Los hombres van a arrasar con el pueblo, van a quitarme la vida, me van a despedazar a mí, a mi familia, porque el corazón de los hombres es malvado. Por eso, aleluya, que sea Jehová mi Dios el que me juzgue. Amén o no amén. Porque Dios siempre en la mente de David, yo estoy seguro pensando, porque Dios siempre tendrá misericordia de su siervo. Amén o no amén. Aleluya. Dice el versículo 13, gloria a Dios, la elección de David. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de los hombres. Amén. Porque los hombres, mi hermano, que te rodean no van a tener piedad de ti. Amén. Y si se van a tener que levantar a criticarte, lo van a hacer. A juzgarte, a tirarte, aleluya, a chismorrear de ti, aleluya. Pero si alguien tiene que hacerte juicio, que sea Dios. Porque Dios siempre es extenso en su misericordia, aleluya. Y dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es renovada cada día, aleluya. Amén o no amén. Aleluya. Así que cuando Dios, aleluya, voltea su rostro de David, viene entonces sobre Israel una pestilencia y dice la palabra de Dios más adelante que mueren 70,000 varones. Diga conmigo, 70,000 varones. Aleluya. Y no cualquier persona, gloria a Dios. 70,000 varones está hablando que significa la cabeza del hogar, aleluya. Aquellos que suplían las necesidades de cada hogar. Aleluya. ¿Y por qué solo varones? Aleluya. ¿Quieres saber por qué solamente destruye varones, 70,000 varones? Porque David estaba poniendo su confianza en ellos. Amén o no amén. En aquellos hombres de guerra se sintió seguro, aleluya. Y cuando le llega el reporte a David de las bajas, de las muertes, aleluya, de sus soldados, ahí, aleluya, sí que hicieron un censo. Los contaron pero bien. Tantos aquí, tantos allá, tantos murieron allí, 70,000 en total. Aleluya. Y le voy a hacer un paréntesis aquí un segundito. Porque no olvides que Dios te escogió con un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa el sitio en el que estés, en el momento en el que estés, no sé si incluso a miles de kilómetros de donde tú partiste o saliste, pero Dios quiere que cumplas el llamado, aleluya, con el cual Dios te escogió. Hechos capítulo 7, versículo 3. Dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y como le dije la semana pasada, muchas personas o cristianos que vienen de otros lugares llegaron a este país porque venían solo aquí por motivos distintos a la voluntad de Dios y piensen que pueden hacer una paradita en sus vidas, aleluya, y ellos recordar simplemente su iglesia allí en su país y vivir aquí la vida loca. Me he conocido y me he encontrado a muchos de esos cristianos que te dicen que son cristianos y viven de aquella manera, pero ellos te dicen que su iglesia la tienen allí.
en Colombia, en Honduras, en Argentina, donde sea, gloria a Dios, pero aquí han tomado un break en sus vidas, amén. Han tomado un descanso para poder hacer lo que quieran. Se piensa que Dios se quedó allí en sus iglesias y que Dios no les ve aquí en España. Amén. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que cuando Dios pone un llamado en tu vida, necesitas dar fruto allá donde estés. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque el fruto no es en un lugar, el fruto es donde tú estés. Porque el lugar no es el que da los frutos, es el árbol. Y allá donde esté plantado tiene que dar fruto. Y si Dios te trajo de tierras lejanas, aleluya, y te sacó y te trajo a España, es para que tú des frutos en España. Amén o no amén. Que todavía, mi hermano, me he encontrado a muchos cristianos que te dicen, no, pastor, pero yo me sigo conectando allí con la iglesia de mi pueblo y yo sigo allí mandando mis diezmos y mi ofrenda, pero yo sigo viniendo a la iglesia. Bueno, hermano, si vienes a la iglesia aquí y tienen, como dice Alejandro Sanz, el corazón partido, ¿verdad? Tienen medio aquí y medio allá. Y tienen aquí, se sienten cómodos, pero ellos no se quieren desprender de su iglesia que está allá en Chambumbú, en el pueblo de no sé dónde, allí con el pastorcito bien humilde que lo amo. Y está bien que usted ayude a su iglesia y todo lo que usted quiera. Pero usted entiende, gloria a Dios, que ya está en otro lugar donde usted tiene que empezar a dar frutos en este lugar. Amén. No es hacer un break, un paréntesis, aleluya. Dios lo trajo con un propósito y los propósitos de Dios siguen marchando, aleluya. No se paran, aleluya. No se paran ni se frenan, aleluya, para que usted vuelva, sino que donde está usted tiene que seguir dando fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Porque yo he visto muchos de estos cristianos que me hablan de su iglesia y mi hermano, ellos te dicen de todo el fruto que dan. No, pastor, yo allí era no sé qué, yo era no sé cuándo, yo hacía no sé qué. ¿Y aquí qué hacen? No, yo aquí me siento los domingos y escucho la predicación. Bueno, hijo, pues entonces, pues igual que estabas trabajando allí, trabaja aquí. ¿Cuál es el problema? Aleluya. Esta es una iglesia igual donde la presencia de Dios está, donde Dios se mueve, donde el Espíritu Santo está. Y no hay ni otro Dios, ni otro Espíritu Santo que el que se mueve allí. Aleluya. Así que si tú ayer eras activo en tu iglesia y hacías, mi hermano, tiene la oportunidad de hacerlo en esta iglesia. Sigue fluyendo en Dios y sigue dando lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Amén. No tienes que frenarte aquí y esperar para volver. Aleluya. Tú puedes seguir dando fruto donde Dios te planta. Cuantos dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pídele primeramente amor a Dios, aleluya, por la tierra en la que te encuentres. Que Dios te enseñe a amar esta tierra, aleluya. Que llores por esta tierra, gloria al Señor. Que llores por cada español, aleluya, en esta tierra, aleluya. Que le llegue la palabra de Dios. Amén. Apasionate con Dios, aleluya. Y déjame decirte, mi hermano, gloria a Dios, que es difícil trabajar, aleluya, donde uno no ama su trabajo. Por eso ama España, aleluya, y trabajarás con gusto, aleluya. Ama esta tierra y te dará de sus frutos, amén. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Porque Dios, aleluya, te hará bendecir la tierra y te hará prosperar de la tierra en la que tú plantes, gloria al Señor. Y si tú plantas sobre la tierra de España, Dios te bendecirá en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero tu corazón tiene que estar aquí, tu mente tiene que estar aquí para que la tierra aquí produzca de su bendición para tu vida. Amén. Porque usted no vino aquí a saquear la tierra, usted vino a que esta tierra le dé frutos agradables. Mateo capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo. Aleluya. ¿Cuánto agarran esa promesa para su vida? Aleluya. Amén. ¿Cuántos tuvieron que dejar padre y madre, esposos, esposas, hijos atrás? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, que si lo hiciste, aleluya, por su voluntad, si lo hiciste, gloria a Dios, aleluya, por Él y por su evangelio, por predicar la palabra, dice el Señor que te va a recompensar 100 veces más. Aleluya. Y si uno, mi hermano, lo hace por obediencia, bien, pero te estoy hablando de estar amando, apasionando, aleluya,
Como dice el apóstol Pablo, aleluya, porque en él tenemos uno de los mejores ejemplos, aleluya, de estar apasionado, gloria a Dios, con una nueva misión, aleluya, comprendiendo cuál es el llamado de Dios para nuestra vida. Romanos capítulo 15, versículo 8, aleluya, 18, perdón, al 21, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me ofrezco a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Gloria a Dios. Amén. Él era un apasionado de la palabra de Dios. Él no tenía límites, gloria a Dios. Él no le importaba dónde estuviera, aleluya. Su pasión era predicar su palabra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos recargaron ya las pilas para predicar aquí en España? Amén. Mira, aquí no hay límites, aleluya. Muchos dicen, no, es que aquí no puedes predicar en el metro. ¿Quién dijo? ¿Quién le prohíbe que usted predique donde usted quiera? En la calle, en el metro, en el autobús, aleluya. Predique la palabra de Dios, gloria al Señor. Amén. Porque el evangelio, mi hermano, es un evangelio de valor, de valentía, gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo dicen gloria al Señor? Aleluya. Ahora volvemos a nuestro texto. Le llegan a David con el reporte de los 70,000, aleluya. Y en ese momento dice que David, aleluya, se tira al suelo y se pone a interceder, gloria a Dios. Crónicas capítulo 21, versículo 17. Y David dijo a Dios, ¿no soy yo el que ordenó enumerar el pueblo? Ciertamente soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué te han hecho, Señor Dios mío? Te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Aleluya. De alguna manera David lo que le dijo al Señor, Señor, el que metió la pata fui yo. Que no lo pague el pueblo, gloria al Señor. Pero el Señor tuvo que enseñarle a David, aleluya, con esa peste y con esos 70,000 hombres de guerra que murieron, aleluya, que él no podía edificar su confianza en los hombres, sino solamente en Dios. Amén o no amén. Cuando dicen gloria al Señor. Entonces David se encuentra fuera del palacio, tirado en el piso, aleluya, y en medio de su dolor, de su quebranto, aleluya, abre un ojillo así de reojo y a lo lejos ve un ángel. Diga conmigo, un ángel. El ángel de Jehová, gloria a Dios. Y el ángel de Jehová no es cualquier angelito, gloria a Dios. Amén. Declara, gloria a Dios, que sus pies estaban sobre la tierra y su cabeza llegaba al cielo. Aleluya. Ahí no era precisamente el gigante verde este de los guisantes, este grandote. No, no, no. Era un ángel inmenso, aleluya. Donde él abrió los ojos y vio, aleluya, los pies, alzó la mirada y vio, aleluya, que su cabeza llegaba al techo del cielo. Amén. El ángel de Jehová, digo conmigo, el ángel de Jehová. Siempre que aparece en el Antiguo Testamento es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Eso se llama una cristofonía, aleluya. Amén. Una cristofanía, perdón. Y esto significa las veces que Cristo, aleluya, se hace visible o presente en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En el Nuevo Pacto Jesús, aleluya, se hizo carne. Cuando dicen amén. En el Antiguo Él es, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando Dios quería comunicar algo, lo hacía a través de mediadores, aleluya. En este caso, en el viejo pacto, vemos cómo es a través de Jesús, aleluya. El ángel de Jehová, aleluya. Amén. Desde Adán, gloria a Dios, hasta el último, cuando Dios quería comunicar algo a través de los hombres, lo hacía a través del ángel de Jehová. Y cuando tenía algún mensaje, algunas veces utilizó a ángeles, arcángeles, ¿verdad? Pero cuando Dios quería manifestarse, se manifestaba, aleluya, como el ángel de Jehová, gloria a Dios, que es una cristofanía, que es Cristo visto en el Antiguo Testamento. Amén. Y ahí Dios, aleluya, entonces le dice a David, ahora, gloria al Rey, no te mando cualquier angelito, ahora me bajo yo mismo.
Y baja Cristo, gloria a Dios, y ve ese ángel de Jehová imponente, aleluya. Y ve por otro lado el reporte de los 70,000 hombres que habían muerto, aleluya. Y gloria al Señor, lo ve parado allá en Jerusalén, al ángel de Jehová, con su espada desenvainada, apuntando hacia Jerusalén, gloria a Dios. Y esto en España significa, aleluya, si en el extrarradio he matado a 70,000, ya verás cuando llegue a Jerusalén. Amén. Y ahí David, aleluya, es cuando dice, he sido yo el que he pecado, yo me arrepiento de mi pecado, pero no hagas nada al pueblo. Amén. El ángel estaba parado en un terreno, gloria a Dios, con la espada de su juicio apuntando a Jerusalén, y David sale corriendo, aleluya, a su encuentro. Amén o no amén. Y David, según va, aleluya, a su encuentro, se da cuenta que está parado en una tierra, pero que esa tierra no le pertenece a él, no pertenece a su propiedad. Era la tierra de Ornán, el Jebuseo. Amén. Diga conmigo, la tierra de Ornán, el Jebuseo. Aleluya. Un campo de trigo que no le pertenecía a él, que tenía un dueño. Y David corre, gloria a Dios, hacia el ángel, porque piensa que puede detener su espada contra Jerusalén. Y se lleva a los adoradores, y se lleva a los sacerdotes, y empiezan a hacer sacrificios. Hasta la suegra iba con David, se la llevó también. Dije, por si puede hacer algo con el ángel. Si no pueden los sacerdotes, me meto ahí a la suegra a ver si lo puede parar. Y David cae en tierra, empieza a adorar, empieza a clamar a Dios, aleluya. Y ante él, aleluya, versículo 16 de Primera de Crónicas, aleluya, capítulo 21, dice, y alzó David sus ojos y vio al ángel del Señor, que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David, los ancianos vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Aleluya. No habla nada de la suegra, pero esa la colé yo. Y David se da cuenta, aleluya, que la propiedad donde estaba no le pertenecía a él. Pertenecía a un hombre que se llama Ornán, aleluya. Y Ornán, aleluya, dice la palabra, y si sigue leyendo, que el pobre estaba trillando, vio el ángel y como que siguió trillando el trigo, como que no le dio mucha importancia. Eso eran los hombres de antes, ¿verdad? No ahora que lo... Hablas con los jóvenes, no que me hace pupa. No, los hombres de antes miró al ángel que siguió en sus labores, aleluya, y dice la palabra de Dios que sus hijos estaban escondidos detrás de una roca. Lo que son una generación y otras generaciones, ¿verdad? Y ahí, gloria a Dios, los hijos pensaban, cualquiera se queda. Yo veo ese ángel y mi hermano, lo primero que hago es meterme debajo del coche como mínimo. Ellos se escondieron debajo de una roca y Dios, aleluya, le dice a David, aquí en este altar donde está, levántame un altar. Amén. Que empieza a quemar holocausto delante de mí. Y si haces esto, entonces detendré la pestilencia. No iré contra Jerusalén. Entonces, aleluya, David le pide comprar el terreno a Ornán, gloria a Dios. El precio de mercado le dice. Este hombre le dice, todo es tuyo, aleluya, tú eres el rey de todas las tierras, sal con ella lo que quieras. Y David le dice, no, yo quiero comprar porque esta tierra no me pertenece. Amén. Ornán le dice, yo te la regalo, Señor, haz con ella las que quieras. Y David le dice, aleluya, no, yo te voy a pagar el precio justo, aleluya, amén. Porque no sacrificaré nada que no me cueste. Aleluya, amén. No quiero nada regalado, aleluya. Lo que vengo a traer a Dios es porque, aleluya, traigo sacrificio de lo que a mí me ha costado, gloria a Dios. Y le paga, aleluya, 600 siclos de oro. Y edifica el altar en la era de Ornán el Jebuseo, gloria a Dios. Y cuando David empezó a quemar el sacrificio, y dije quemar, gloria a Dios, porque los sacrificios se queman. ¿Cuántos dicen amén? Porque los holocaustos son un sacrificio, una ofrenda quemada delante de Dios. ¿Sabes por qué un holocausto era eso? Porque era que lo llevabas, lo quemabas y no te podías traer nada de vuelta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No es cuando usted trae aquí algo de comida y después se lleva las sobras y todo. No, broma. Pues estos sándwiches que no son de nadie me los llevo para luego, para por la tarde. Bueno. Cuando David, aleluya, comienza a quemar ese holocausto, esa ofrenda quemada, es una ofrenda de pérdida total. Gloria a Dios. Había ofrendas en ese tiempo bajo la ley, las cuales el que ofrendaba participaba de la ofrenda,
Pero en los holocaustos, gloria a Dios, se perdía absolutamente todo porque era una ofrenda quemada, gloria a Dios. Se compraban bueyes, se compraban palominos, se compraban corderos, aleluya, y de ellos solo quedaban cenizas, aleluya. No te podías devolver nada ni llevarte nada. Y Dios dice, aleluya, a menos de que no suba delante de mi presencia holocausto, aleluya, el ángel no se marcha de esa tierra. Y David, aleluya, no solo le levanta el altar en ese lugar donde empezó a hacer los sacrificios, sino que empieza, aleluya, y da orden de que allí se va a construir el templo. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre ese lugar, aleluya, será el lugar de sacrificios del pueblo. Esa tierra sería consagrada para levantar el templo de Dios, aleluya. Y Dios, por ese sacrificio, Dios, aleluya, en ese momento detiene, aleluya, la pestilencia sobre Jerusalén. Y hasta aquí, mi hermano, aleluya, todo queda bonito y todo queda hermoso. Pero dice que David entonces establece que en ese lugar que pertenecía a ese Jebuseo, gloria a Dios, a un pagano que ni siquiera era israelita, él compra y levanta, aleluya, el altar de sacrificio, y Dios perdona el pecado de la rebelión de David, cesa la mortandad, dice Primera de Crónicas 22, versículo 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, aleluya. Amén, y escuche bien, gloria al Señor. En ese lugar que representa el peor pecado de David, la peor caída de David, la peor desobediencia de David, la peor ofensa que él pudo hacerle a Dios, un hombre, aleluya, que conocía el corazón de Dios y aún así en un momento de orgullo, aleluya, permitió, aleluya, que Satanás turbara su mente, desobedeció el mandato de Dios, se le olvidó todo lo que había aprendido. Aleluya, cayó en la desobediencia sin recordar que Dios había sido su rey, su Señor, por siempre y para siempre. Todo el pueblo pagó las consecuencias de esa rebeldía. 70,000 hombres tuvieron que morir. Y justo en ese lugar, aleluya, que representa todo eso, ahora dice Dios, aleluya, Gad, dile a mi hijo David esto. Mire, estaba un poquito enfadado todavía Dios con David porque ni Dios quiso hablar directamente con David y mandó al profeta. Dijo, vete tú, Gad, y dale estas instrucciones. Dile que en este lugar, en este mismo lugar, aquí se edificará mi casa. Que aquí se edificará el templo de Sión. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque la era de Ornán, el Jebuseo, estaba justamente en el monte de Sión, el lugar donde Dios iba a manifestar su gloria tiempo después, el lugar, aleluya, del peor pecado de David, porque David dice el Salmo 30, amén, que él quería construir el memorándum a la santidad de Dios, aleluya, y en ese lugar después de un tiempo, aleluya, cuando los 120 levitas trajeron el arca del templo, se llenó de una nube de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese mismo lugar dice que el Shekinah de Dios, aleluya, cayó, manifestó su gloria. En ese lugar elegido por Dios, aleluya, para mostrar su gloria. Dice que ni siquiera los sacerdotes pudieron entrar en el templo por el peso de la gloria de Dios, aleluya. En el peor pecado de David, él fue perdonado, fue restaurado, y de su lugar de pecado y arrepentimiento, Dios levantó su templo, aleluya. Porque Dios es un Dios de oportunidades, mi hermano. Dios no te desecha, Dios te levanta, Dios te restaura, aleluya. Y de lo peor de ti, Dios puede sacar lo mejor, aleluya. Amén o no amén. Pero aquí, mi hermano, no termina la historia, porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Y después de Primera de Crónicas va a Segunda de Crónicas. Dios tiene su orden. Después de Primera de Crónicas va. Podía ir tercera, pero no va. Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas hay un versículo pequeñito, muy chiquitito, aleluya, pero de suma importancia para que usted y yo lo leamos en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte, mire usted ahora mismo no entiende esto, aleluya, pero lo va a entender, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán,
el Jebuseo. Amén. Y se podría terminar chimpún en este pasaje con la revelación de que Dios, aleluya, de tu peor pecado, aleluya, puede Dios traer perdón, restauración, aleluya. Y puede mostrar su gloria a través de ti. Pero si fuese hasta ahí estaría incompleto. Porque 1000 y pico años después de que David cometía este pecado, Dios encuentra a un hombre llamado Abraham. Diga conmigo, Abraham. Antes de esto, encuentra a Abraham. Y así en la noche, aleluya, a la mañana, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Amén. Y le dice el Señor, y dice Abraham, ¿y dónde? Y Dios le dice, en el monte Moriah. Escuche, 1000 años y pico antes, ya ese lugar había sido destinado. Y en ese mismo monte, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Y dónde, Señor? Sube al monte Moriah. Amén. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Aleluya. Ya Abraham de mañana se va junto a su hijo, al hijo de la promesa. Aleluya. Y allí, en esa misma tierra, allí prepara un altar. Aleluya. Allí coloca el holocausto. Y en ese caso el holocausto era su propio hijo. Aleluya. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? En ese mismo lugar de Moriah, aleluya, en el que después sería la era de Onrán, aleluya, en el monte de Sión, Abraham ofreció el sacrificio, gloria a Dios, de un macho cabrío. Amén. Escuche, ¿sabe por qué? Porque yo entiendo, aleluya, el Salmo 30 cuando leo. Porque David está diciendo aquí, yo cometí un pecado, aleluya, y el juicio de Dios se manifestó en mi vida por un día. Mas el favor de Dios y la misericordia de Dios durará toda la vida. Fíjese la mentalidad de David. Usted puede cometer un error en un minuto, en un segundo, pero la misericordia de Dios es para siempre. Siempre, aleluya. Y dice, mas el favor de Dios durará toda la vida, aleluya. Y agarra esto, gloria al Señor, porque esto puede cambiar tu vida en esta mañana. Porque cuando David estaba pecando, ya Dios había ofrecido un sacrificio 1000 y pico años antes. Con Abraham. ¿Sabe? En una traducción bien antigua del sirio, en los versículos donde narra que el ángel de Jehová estaba parado en la era de Onrán, el Jebuseo, con la espada desenvainada. ¿Sabe cómo está escrito en esta versión? Dice así literalmente, y cuando el ángel vio las cenizas del altar de Abraham, se paró en la era de Ornán, el Jebuseo. El ángel no se paró en cualquier sitio. Amén. Se paró en un lugar específico, aleluya, donde 1000 y pico años atrás alguien había levantado un altar a él. Donde alguien había presentado un sacrificio a él. Donde, gloria a Dios, alguien obedeció a Dios. Amén. Y de la desobediencia de David, aleluya, hubo alguien que en 1000 y pico años aprendió a obedecer a Dios. Amén. El ángel de Jehová se paró en esa tierra no por casualidad, aleluya, sino porque allí otro hombre, en ese lugar, había ofrecido un sacrificio. Y ese sacrificio, mi hermano, iba a valer para David en ese momento. Y escucha bien esto para terminar. Este es el tiempo de Dios. Y lo que menos desearía en esta mañana es que salieses de este lugar diciendo, todo lo que escuché, gloria a Dios, amén, pero esto conmigo no va. Y déjame decirte que en lugar del peor pecado de David, el más grave, aleluya, él perdió su fama, él perdió su reputación, solo Dios pudo restaurarle. Y por eso él declara, Señor, tú eres mi gloria. Y David pudo levantar ese altar en ese lugar. Escuche bien, en ese lugar. De hecho, mi hermano, en ese mismo lugar, en el monte Moriah, la era de Onrán el Jebuseo,
va a ir al monte de Sión y allí, gloria al Señor, dice la palabra del Señor que Jesús descendrá. Y allí pondrá su trono, aleluya. Porque ese lugar ha sido marcado por la historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese lugar era el lugar de sacrificio. Amén. Y la sorpresa más grande, mi hermanos, que si usted visita Israel, en el monte Calvario, está justamente en la tierra de Moriah. El monte Calvario está enfrente del monte de Sión y en medio, aleluya, el monte Moriah. Y en ese monte, mi hermano, conecta Sión con el Calvario. El sacrificio conectado con la gloria, aleluya. ¿Sabe, mi hermano? Hace 2000 años atrás, el Cordero de Dios fue al monte Moriah, al Calvario, y pagó por tus fallas, por tus pecados, por mis pecados. La sangre de Jesús no solo limpia de todo pecado. En Hebreos dice, aleluya, que limpia tu conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esa sangre, mi hermano, como le digo, no solo perdona tu pecado. Todos saben que nuestros pecados han sido perdonados. Los cometidos, pero no solo eso, sino también, aleluya, los que cometerás. Tus fallas han sido igualmente perdonadas. Pero, ya conmigo, pero tu conciencia muchas veces aún está marcado por esto. Y todavía no te puedes levantar, porque todavía esta marca en tu conciencia, gloria a Dios, todavía esa marca duele. Y el sacrificio de Cristo Jesús quiere borrar esa falta o esa falla en tu conciencia. Tú reconoces y sabes que Dios ha perdonado todos tus pecados, pero hay algo que sientes que todavía te atrapa, todavía te limita.